no tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir una puerta a lo desconocido. Me vais a permitir que os haga una pregunta, pero necesito que me prometáis que vais a responder al unísono. Sí. ¿Lo habéis entendido? ¿Sabéis lo que es al unísono? No hace falta que os haga un croquis, ¿no? Claro. Vale. Somos 6 en la mesa. César, buenas noches. Muy buenas noches. María, buenas noches. Buenas noches. José Guillén, buenas noches. Buenas noches. Álvaro Álvarez, buenas noches. Buenas noches. Y Ángel Benítez, buenas Hola, noches. ¿qué tal? Buenas noches. No está preparado, si estuviera preparado perdería la gracia. Tenéis que responderme sí o no. ¿Lo habéis entendido? Sobre todo Álvaro y Ángel, ¿lo habéis entendido? Sí, porque estoy convencido de que José, María y César Sí, te hemos entendido. Sí. lo habéis entendido. Sí, Has dicho pues que contestemos sí o no a que si lo hemos entendido. Sí. correcto. Pues os voy a hacer la pregunta en voz alta. Necesito, sin titubeos, sin tonterías y no esto hay que matizarlo. ¿Entiendes, Ángel? No quiero matices. Ya después vamos a tener todo un programa para ir con matices. Vale. Quiero una respuesta, sí o no. ¿Vale? Vamos a ello. Venga, vamos a intentarlo. Compañeros de Puerta a lo Desconocido, ¿se puede grabar a un muerto? Sí. Sí. Joder, tío. O sea, que ya estamos. ¿Te das cuenta cómo no puede ser? Es que la Sí. pregunta no está bien hecha. No, sí. ¿Cómo que no está bien hecha? ¿Se puede grabar a un muerto? Álvaro Álvarez. Sí. Venga, yo digo que sí también. No lo sé. Vamos, el que ¿Sí menos, o no? el que menos me esperaba que fuese a titubear, va. Esto es como las películas de miedo, que el que menos te lo espera es el asesino. ¿Sí o no, César? Déjate de tonterías. Sigo sin saberlo. Se graban y se graban muchas cosas. No. Escúchame, ¿sí o no? No lo sé. Es que desconozco. Si estos dos han dicho que sí, Ángel y Álvaro, Yo estoy más contigo, de todas maneras. No. diremos que sí. La respuesta es no, la mía. No, taxativamente. No se puede grabar la voz de un muerto. Otra Es que cosa... te voy a cambiar el apellido. En vez de Ortegón te voy a poner Torquemada, tío. Torquemada totalmente. Otra cosa sea que los muertos estén alrededor de nosotros. Ahí diría que sí, pero que se pueda grabar la voz de un muerto me parece imposible. María, razónamelo. Tú has dicho que sí, ¿no? Si no me equivoco. Yo digo que sí. Pero claramente. Sí, no todo el mundo puede escuchar la voz de un muerto. Sin embargo, las grabadoras sí lo captan. ¿Una grabadora puede grabar? Lo puede captar. Un Una muerto. grabadora, un móvil lo puede grabar perfectamente. Una grabadora de toda la vida lo puede grabar perfectamente. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la capacidad de oírlo. ¿Eres tan amable? Por desgracia. Pero sí, pero escúchame. ¿Eres tan amable de razonar por qué una grabadora puede grabar la voz de un muerto? Vamos a ver, porque ellos se comunican a través de la tecnología en este caso. En estos tiempos, yo no sé antiguamente cómo se comunicaban. Se comunican con las luces, se refleja a lo mejor en la pantalla de un televisor, se graba la voz de una grabadora. Tiene muchas formas de manifestarse, entre ellas en una grabadora. María Eslava, medium, sensitiva, bienvenida a Puerta a lo Desconocido. Buenas. ¿Cuántos años llevas ya en Puerta a lo 9 años. 9 años. Que el otro día estuve mirando unas cositas y llevo 9 años aquí ya. 9 años que se dice. Desde el pronto. Madre 2017. mía. 9 años llevo en Puerta a lo Desconocido. Creo que es la que más está, Sí. está durando aquí. ¿Qué más estás durando? Pero bueno, súper contenta. Bienvenida, como siempre, a tu casa, Puerta a lo Desconocido. Ahora sí, ¿ves? Ángel Benítez, ahora tienes todo el mundo, todo el tiempo del mundo para razonar, Te lo razono, para ¿verdad? dar sus matices. Pero te recuerdo, has dicho que sí, Sí. se puede grabar. Sí se puede, también le he dado un pellizquito a César, te cuento y te razono. Vamos a ver.
tú has dicho del tirón sin medias tintas, se puede grabar un muerto, ¿vale? Yo pongo la mano en el fuego porque se graban cosas que no se deberían de grabar, ¿vale? Hay veces, creo que la psicofonía o las parafonías son reales en algún tanto por ciento, no en todas, porque las paridolias son las paridolias, y creo que se graban cosas que no se deberían de grabar porque de entrada ni se escucha y después, no sé, tiene un origen incierto, vamos a llamarlo. Que proceden de un muerto, ahí yo creo que has corrido demasiado. No, si yo no... Escúchame, si el que corre eres tú. No. Si el que corre eres No, tú... precisamente escúchame, pegó un frenazo para atrás. No, si es que te veo venir, esto es lo de siempre. Ángel Benítez, eres doctor en medicina y también eres investigador de fenómenos paranormales. Pues precisamente por eso. Exacto, entonces, a ver, quítate hoy la máscara. No, si estoy... No, escúchame. A tumba abierta. Vos. A tumba abierta. A ver, ¿hoy en qué condición vienes? No, en el de doctor en medicina, además de médico del servicio de emergencias, del 061. ¿En qué condición te tengo que presentar? ¿Como investigador de fenómenos paranormales o como médico? Son cosas que no son incompatibles. Puede ser médico, investigador... Son totalmente incompatibles. Sí que, déjame de tonterías. Para nada. A ti para nada, no te habrán dicho en la facultad, ni te habrán dicho estudiando la carrera, oye, que a propósito, además de roturas de ligamentos, hay fantasmas. Ahora es cuando digo dejarme, ¿no? Dejarme, claro. Claro, por eso te digo, ¿tú qué crees? Yo creo que las parafonías o las psicofonías se producen, ¿vale? Se graban cosas que no se deberían de grabar, de un origen súper misterioso si quiere, incierto, probable, vamos, 100% relacionado con el experimentador. Por eso discrepo con María cuando ha dicho que se comunica a través de la tecnología. Creo, y aquí estoy muy digamos, siguiendo las corrientes de que tenía Argumosa sobre la explicación de estas cosas. Somos nosotros los que producimos las parafonías. Y nosotros interaccionamos con el medio físico, la grabadora o lo que sea, de una manera algo parecida a la psicoquinesis, que no te sé decir cómo funciona. Pero, o sea, histórica recogida de cable, lo que acabas de... O sea, no, tío, no. Hace un minuto has dicho que sí, crees que se puede grabar un muerto y ahora ya estás recogiendo cable. Y lo primero que he dicho es que la pregunta está mal formulada. ¿Qué te gusta el observar? No. Sí. Me encanta. Se graban cosas que ya te estoy diciendo, algo bastante intangible, bastante gordo, que corresponden aquí, a un muerto. Como decimos por aquí, tequilla, Ángel. Que no, de verdad. José Guillén, muy buenas noches. Buenas noches. Tú tampoco has dudado. Yo no, para nada. Bajo ningún concepto. Estoy totalmente del bando de que sí, que obviamente se pueden grabar la psicofonía. ¿Por qué razón? No estoy hablando del más allá, ¿eh? O sea, yo en mi escaso conocimiento creo que hay un más allá que está cercano. Además, creo que esas almas pululan. Pero aquí la pregunta es, ¿se puede grabar a un muerto? Hablando. ¿Te refieres? Sí. Rotundamente, sí. Pero explícamelo, razónamelo. Vamos a ver. ¿Cómo es posible grabar a un muerto? Vamos a ver. Supuestamente las psicofonías pueden ser producidas por sonidos o frecuencias que estén oscilando por el aire, por el espacio, y en el momento de grabar ahí aparecen. Si eso es posible, también es posible que haya pues una alma, un espíritu que esté cerca, que se comunique y quede registrado en esa grabación, ¿no? No me preguntes a mí, yo soy el que te pregunta a ti. Esa es mi teórica, es decir, igual como una psicofonía hay quien piensa, quien explica que el motivo es porque ese sonido está navegando. Un eco, digamos así. Un sonido que está puede ser un eco de hace 50 años que en ese momento pasa por ahí y se queda registrado. Pues igual como eso yo pienso que la energía de un alma, de un espíritu, perfectamente puede decir algo y registrarlo lo que es el aparato. Ahora, mi punto más claro, pues obviamente, por ejemplo, si yo estoy en un lugar y se ponen en comunicación conmigo algún alma o espíritu que hay en ese lugar y luego en la psicofonía reconozco la voz, para mí es completamente cierto de que eso es real. ¿Te ha ocurrido? Claro. ¿Sí? Por supuesto. ¿Tú tienes psicofonías? A ver, yo tengo, pues la verdad, tengo bastantes grabaciones donde hay algunas que otras. Vale, hoy no es tu día, ¿vale? Porque hoy lo vamos a dedicar al señor que acaba de enseñar a todo el equipo. Si quieres, yo traigo la grabadora y buscáis las psicofonías porque hay muchísimas. No te preocupes. Yo quiero en una próxima oportunidad que tú revises tus archivos de audio,
los sonidos que según tu criterio provengan del más allá. Claro, Que esto sobre es- todo, que esto- sobre esto- todo cuando tú reconoces esa voz. Pero ¿sabéis, sois conscientes a la cantidad de gente que le hablamos? Estamos para toda Andalucía. A través de la EMA, la onda local de Andalucía, son 100 emisoras. Bueno, el programa se realiza en los estudios de Onda Jerez. 100 emisoras que os escuchan. Toda la región escuchando a 6 volaos, que somos nosotros. Bueno, perdona, volaos no, ¿eh? Sí, los 6 somos volaos. No. Vamos a ver. El primero yo. Vemos- el mayor vemos volado soy sin yo. vendas. Ojo, que es diferente. No, tú ves sin vendas. Yo no veo nada. Ni con vendas ni sin vendas. Tú ni ves, ni escuchas, ni nada, Juan Nada. Antonio. Lo tuyo ya es, vamos, de verdad. Como tiene que ser, ¿no? Madre mía. No, pero escúchame, a eso voy. Está toda Andalucía pendiente de vosotros. La gente no tiene por qué creer. Y si tiene el ánimo de creer, vamos a darles algún dato, algún indicio que no prueba, ¿eh? Porque aquí, amigo mío, aquí no podemos vender la moto a nadie. Pruebas no hay de que hay, primero, vida después de la muerte y segundo, que se puede grabar la voz de un muerto. Y otra cosa es la opinión personal. Pero que digo que aquí en Petit Comité, antes de empezar el programa, el señor Álvaro Álvarez ha mostrado su certificado oficial de parapsicólogo. Álvaro Álvarez, muy buenas noches. Buenas noches. No, si usted también viene como cargadito, como Ángel Benítez. Ya estamos conmigo. Sí, porque Álvaro, tú eres doctor en medicina también Sí. y eres parapsicólogo. Ajá. Entonces, a ver, otro. Parapsicólogo titulado, ¿eh? Que No lo de hemos- cualquier sí, sí, Lo forma. hemos que no es visto igual, ahora que mismo, no es todo igual. lo del Que equipo, no es ¿eh? igual. Aficionado, Todo lo no del igual. equipo hemos visto ahora mismo el título de parapsicólogo de Álvaro. Algún día, si tú quieres, lo podemos poner en el Facebook, ¿vale? Además de la foto de grupo, tu título de parapsicólogo. Entonces, a ver, que yo, para verte venir un poco de lejos, ¿te presento como doctor en medicina o te presento como parapsicólogo? Como investigador, como curioso. Yo prefiero que me presentes como un humilde curioso. El humilde curioso que ha dicho que sí, que se pueden... Sí. ¿Ves? Míralo, repítelo, por favor. Sí, sí, además me gustaría ponerte un ejemplo. Y creo que podemos utilizar la radio. Ahora mismo, como tú dices, nos están escuchando en muchas emisoras de Andalucía. Y yo te puedo asegurar que ninguno estamos en la casa de los que nos están escuchando. ¿Pero nos están escuchando? Sí. Claro. Eso por primera parte. Y en segundo lugar, tú me has dicho, ¿es posible grabar la voz de un muerto? Ha sido tu pregunta. Sí. Y te he dicho sí. Yo no te he dicho que estemos grabando directamente, o sea, que lo que estemos escuchando sea un espíritu hablando. Lo que estoy diciendo es que hemos podido grabar la voz de un muerto, pero no sabemos o no tenemos ni idea cómo se produce esa grabación. Pero Álvaro, un muerto es un espíritu. Puedes llamarle espíritu, puedes llamarle Un alma. conciencia, un alma, pero a ver, tenemos que partir que una persona cuando ha fallecido no tiene órgano fonador, o sea, no tiene laringe, no puede hablar, pero la radio tampoco tiene laringe y sin embargo provoca ruidos y esos ruidos son voces. O Pero vamos eso a decir, implica una o emisora. vamos a decir que la voz que nosotros escuchamos en la radio es una pareidolia. Ahora mismo quien me está escuchando piensa que mi voz es una pareidolia. Una pareidolia es creer que algo es cuando no lo es. No, vamos a ver. La transmisión, la conversión en electricidad de tu golpe de glotis es clara. Lo que no es claro es que un golpe de glotis lo tenga un muerto. No, Eso no. es imposible. Pero sí. Y sin embargo, tú has hecho grabaciones, o tus colegas, o el grupo al que tú perteneces, donde hay claramente un golpe de glotis. No, no, en absoluto. De Sí, hecho, sí. le pasamos un programa específico que lo que hace es que reconoce si hay voz humana. O sea, voz que está provocada por un aparato fonador. Y es muy curioso porque lo que hacemos es que luego, si queréis, veremos la Sí, la psicofonía. escucharemos psicofonías. Veremos que hay una pregunta y una respuesta. El programa reconoce perfectamente la voz de la persona que pregunta como una voz humana, pero la respuesta no la reconoce. Y es un programa que es de inteligencia artificial, o sea que no... Vale. De todas Pero- formas, un pequeño inciso, Álvaro. Cuando, cuando un espíritu o un alma se pone en contacto con personas sensitivas, nosotros nos podemos comunicar con ellos de diferentes formas, escuchándolo,
a través de la mente y viendo imágenes. Yo Y mucho a más por la veces, mente. Claro. ojo, incluso un popurrí bestial. Claro. Te lo digo porque igual como los aparatos pueden recoger la voz de un muerto que no tiene glotis, nosotros también tenemos esa cierta conexión o esa antenita con ellos, ¿eh? Sí, pero te explico. Os lo digo porque cuando hablan con nosotros o vemos imágenes, entonces ellos tampoco tienen glotis. Espérate un Es que momentito. estáis No, diciendo- Pero eso me llama muchísimo. No, ¿Cómo, no. cómo es la voz de un muerto a propósito? ¿Cómo habla un muerto? Pues mira, ¿Tú serías capaz de reproducir depende aquí? del estado en el que se encuentre. Es decir, si está, Pero tiene si garganta está- para entendernos. Tiene garganta, tú escuchas a un muerto. yo lo escucho hablar, pero dependiendo del estado que tiene, si ha muerto por algo trágico, tiene como una voz de mucho agotamiento, de mucho cansancio, normalmente, Pero es una voz de garganta. Hablan también muy bajito. pero también un poco, a ver, metálico, Es diferente. un poco metálico. Eso No es lo que tú- eso no es es lo un que tú- sonido puro y limpio como el nuestro, es como un poco distorsionado, como si las palabras, por ejemplo, se alargaran un poco más, se distorsionaran un poco más. Es como algo distorsionado. Así es más o menos como se graban, ¿no? ¿Qué? Como suenan las grabaciones más o No, menos así, pero, ¿no? pero no es tan metálico como se No escucha está en, Vamos a ver, exactamente. imaginaros- una Es más grabación. natural, Es que yo no, quiero es más que- natural, yo no quiero es, que- con Es algo tanto- intermedio. sí. Perdóname, es que yo pienso que estamos partiendo de un error todos, ¿vale? Y es pensar que se graba como se graba nuestra voz. No, eso no puede ser así. Y eso no puede ser así. Es decir, Ojo, cuando Déjame- yo hablo, déjame un yo me segundo. escucho de una forma y en Claro, radio se escucha de otra, pero es claro. que a ellos también a ver, te estoy diciendo que en radio o en psicofonía se escucha mucho más Ya, pero- metálico. pero a ver Cuando si yo- comunican con nosotros un sonido más limpio, sigue siendo un poco distorsionado porque de hecho las palabras, ¿verdad?, se alargan un poco. Pero veréis, es que una de las hipótesis que dice cómo es posible que se produzca una grabación de algo que no tiene órgano fonador. Por la misma forma perdona que un se segundo. comunican con nosotros, nosotros escuchamos, Perdona. vemos. Es lo que yo Un digo, que segundo. no todo el mundo tiene la suerte de escuchar. Perdona un como segundo, que tenemos estamos hablando nosotros. del Perdona un soporte, segundo. es que yo sé por dónde va. Hemos planteado la pregunta. Entonces, una de las hipótesis que hay, porque ya luego veremos qué hipótesis es la siguiente. ¿Habéis hecho alguna vez un collage? Por supuesto. Sí, ¿verdad? ¿El collage en qué consiste? El collage consiste en que yo cojo trozos que son independientes, uno, y aparece una imagen, o incluso, no sé si habéis visto las películas que dice, vamos a hacer una amenaza, y recortan las palabras, ¿vale? Y crean un mensaje a partir de palabras que no tienen nada que ver porque están recortadas, ¿vale? Bueno, pues hay una hipótesis que habla de que la presencia de inclusiones psicofónicas sigue precisamente ese efecto, es decir, no es que la entidad, voy a decirlo así, ¿vale? Si queréis podéis decir espíritus, como queráis. No es que esa entidad hable. Esa entidad lo que hace es que es capaz de manejar. Si estamos hablando de cinta magnetofónica, pues sabemos la cinta clásica, la cinta con los cassette de imanes, toda la el vida. cassette de toda la vida. Lo que hace es que es capaz de regular los imanes y crear una voz. Si estamos hablando de una... Pero voluntariamente. Bueno, sí. Si estamos hablando de una grabación de tipo digital, ¿qué es lo que hace? Pues altera la frecuencia de ceros y uno, que es lo que es realmente una grabación digital. Y si está en vosotros, esto es una hipótesis, no estoy diciendo que sea. Lo que hace es que se va nosotros podemos hablar porque tenemos en nuestra cabeza una zona que se llama el área de Broca. Y en ese área, el área de la palabra hablada de Broca, están todas las palabras que conocemos en nuestro idioma. Y lo que puede hacer esa entidad, por eso no la escucho yo, pero tú sí, es capaz de llegar a tu área de Broca, seleccionar las palabras y hacer como que tú las oyeras. Pero realmente es como si te estuviera haciendo un collage con las palabras que tú tienes en la cabeza. No sé si me explico. Sí. ¿Y por qué se escucha de manera diferente? Pero eso todo de forma natural. Claro, Yo- claro. Yo a No te estoy veces, hablando de cosas... Ahí estoy de acuerdo contigo, porque yo a veces cuando me llegan tengo que escribirlo en un papel, Pero porque cuidado. a veces me va dando palabras Esto sueltas. es una de las hipótesis que hay con respecto a este tipo de Y es de curioso- inclusiones. Perdón un segundo, porque además hoy veremos, yo creo que vamos a ver que vamos a escuchar algo y nos va a llevar la sorpresa porque vamos a decir, bueno, realmente ¿de dónde viene esto? Porque lo que no vamos a poder decir es que lo que escuchamos no es una contestación a una pregunta. Ahí está el problema, es decir, el problema es si asumimos que no tenemos por qué no asumirlo, que esa inclusión se debe a un efecto de un espíritu, entidad, conciencia, alma, como le queráis llamar.
Perfecto, yo lo asumo. Pero claro, nos va a generar más preguntas. Por ejemplo, una que vosotros mismos sois testigos. ¿Por qué vosotros lo escucháis en vuestra cabeza y yo no? Ojo, y en nuestro oído, ¿eh? Sí, a mí Porque, me da mucho- porque si vamos, por ejemplo, Ángel y yo a un sitio ¿Te puedo y yo explicar? pongo la Yo te grabadora, puedo explicar. yo no voy a encontrar nada y a lo mejor Ángel encuentra Mira, la grabación. yo puedo tener una conexión contigo diferente a la de Ángel, a la de María o a la de otra persona. Pues esto es igual. Claro, pero sí es lo que dije al principio. La parafonía o la psicofonía no es el espíritu o la entidad quien está hablando. O sea, Es depende la mucho. conexión que hay. Necesitan. la entidad que está necesi- hablando, claro, sí, claro. Sí, bueno, pero no de manera espontánea. Necesitan un puente que suele ser el experimentador. Por eso he dicho Álvaro. ¿Por qué a mí no me sale a lo mejor? Porque yo estoy en contacto con. O tengo esa capacidad con el cacharro. Lo que no sé es cuál es el mecanismo psicokinético para que pueda alterar la cinta, los uniceros, como dice Álvaro, esa producción de ese fenómeno Realmente es el físico, canal, ¿no? el cacharro, el instrumento. O Bueno, sea, el instrumento y la persona, ¿no? Es el es canal, que los ¿no? instrumentos, uno es la Nosotros grabadora. siempre hemos pensado que tú Claro. eres una lucecita también, Ángel. Sí, bueno, Te lo hemos dicho pero eso muchísimas porque veces. no tengo pelo y me y se me también, brilla no, la no, gana. no, 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 déjate Que- de broma. Tú sabes que tú atraes también a los espíritus. Porque en el beaterio, no, yo en el beaterio me di cuenta que tú lo atraíste. Bueno, yo no te voy a decir ni que No, sí que sí, no, sí, eso sí. no puedo yo. Sí. Ángel es un hombre atractivo. Vale, No, o sea, pero yo una soy persona guapísimo. que tiene también ese No, pero- ese don Pero aparte de especial. eso es eso, es Disculpadme, es que tú lo has dicho al principio. Es que sí. El Claro. experimentador, ese observador del que tanto habláis vosotros. Él va en busca Exactamente. de... Exacto. Él va en busca de... El que Yo estoy- anhela, el que el busca. que anhela que y- se produzca el Es fenómeno. que tú estás deseando. Sí, ¿qué es lo que pasa? Pero Que- si es que yo te he visto a ti meterte en lugares increíbles, portando tu cámara de foto, y tu único deseo no era ver cómo están las paredes pintadas A mí me de da hace igual, 200 yo estoy- años. Porque hay Tú también estás una cosa, buscando claro, el residuo energético. Pero eso es otra cosa muy Pero- relacionada con esto. Pero no hay lo una cosa que encuentras se por llama- por una cosa, ¿eh? Sí, tú me has dicho que es porque me cierro. Pero es a Efectivamente. lo que yo voy. Hay una cosa que se llama el principio de intencionalidad. ¿Por qué que estamos hablando ahora de psicofonía? Probablemente no se grabe ninguna. ¿Me entiendes? Porque si fuese así, las radios emisoras estarían llenas de psicofonía. A lo mejor están y nadie lo busca, pero porque hay un principio de intencionalidad. Es muy raro que tú no estés buscando nada, estés tan tranquilo y se graben cosas. Lo de Jürgenson la primera vez, no sé cuánto. Pero también, Sí, pero la también te voy a primera decir una psicofonía cosa, fueron así. Ángel. Exactamente. Lo Depende primero- también las energías que hayan en ese Pero esa momento. energía necesita un puente, una relación. Sí, pero y es el que está aquí- todas las almas y todos los espíritus tienen la misma capacidad de poder conectar dependiendo de la Pero energía si que ese tengan, puente, ¿eh? ese puente, o sea, tú puedes tener un 220 voltios, que hasta 9 te lo doy en el enchufe y no te da calambre. Ese puente necesita que el observador, experimentador, como lo quiera llamar, o el que lleva el grabador en la mano, el que tú quieras, a través del cual se va a producir el fenómeno, tenga que estar en cierta sintonía con la inteligencia que sea. Por eso llamo el principio de intencionalidad. Si yo quiero grabar, es posible que grabe. Perdona, pero Ángel, muchas veces se deja una grabadora con intención de grabar y te vas. Y no sale generalmente Y nada. nunca sale nada Es sin se muy dan raro. esas condiciones. Es muy raro. Casi siempre se producen cuando tú estás, no hace falta que estés en contacto físico. Sí, lo Pero entiendo, tú cuando estás- estás cercano en el Tú estás en el fregado. Porque entonces realmente el alma, el espíritu lo que busca es el contacto con la persona. Necesita un puente. Es Lo que un pasa puente. que a través del aparato sale ahí reflejado, la ¿no? entidad Claro. que sea necesita, nunca mejor dicho, Canal. un medio. Es al canal lo que os he dicho Pero antes. el canal, un que medium, tú por dices decirlo tiene así, dos un medium. componentes. Uno es el soporte físico, llámale grabadora, llámale cámara de fotos, y el soporte dinámico, que es el que pone la grabadora, el que pone la cámara o el que está con la intencionalidad para que eso se produzca. Ujú. Ese Es que intermedio, esa interfase. hay fenómenos muy curiosos que cuando tú analizas el mundo de la psicofonía te vas dando cuenta. Y es el siguiente. Si nos vamos al inicio de lo que sería el tema del espiritismo, con las hermanas Fox, lo que ocurría primero eran los raps, es decir, los golpes, etcétera. Y además no había grabación, era directo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no existían grabaciones. ¿Vale? Luego empieza el advenimiento del registro. En teoría, es conocido la historia de Edison, que Edison descubrió el fonógrafo precisamente porque quería inventar un aparato para hablar con los muertos. ¿No fue Tesla? Sí, No, no. también hizo un aparato también. Tesla lo intentó, pero el que realmente, el que descubrió el fonógrafo a partir de su intención de hablar con los muertos fue Edison. Vale. Pero es que luego lo sigue evolucionando. Y a partir de 1950-1960 aparece un fenómeno que son las llamadas de teléfono de personas fallecidas. Hay un libro maravilloso que se llama Llamadas de
de los fallecidos, que es de Cal Cooper, donde se registran casos de personas que hablan con los fallecidos. De hecho, hay un caso espectacular, que además está en la grabación, que no sé si lo habéis oído, donde una persona que está vendiendo un producto llama a una persona y le coge el teléfono a otra y empieza a hablar con ella para venderle el producto. Se llevan hablando un buen rato. Y al cabo de cierto tiempo le dice la persona que está hablando, dice, bueno, mira, espérate, te lo tengo que consultar con mi esposa para ver ella qué dice. Vale, pues llamo mañana. Al llamar mañana, coge el teléfono la señora. Dice, dígame, ¿no? Dice que ayer estuve hablando con su esposo. Dice, ¿ayer? Dice, sí, ayer estuve hablando con su esposo. Dice, además esto está grabado, ¿eh? Dice, si mi esposo falleció hace un año. Pero es que ya vamos a más. Es que es muy curioso cómo el fenómeno va evolucionando. ¿Por qué? Porque ahora nos encontramos con personas que reciben emails de personas fallecidas, que reciben mensajes de WhatsApp de personas fallecidas. Es como si hubiera una adecuación del fenómeno y llamadas de teléfono, a lo que está ocurriendo, a las nuevas tecnologías. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué está pasando? Entonces, ¿qué ocurre? Que esas entidades, digamos, al principio, cuando, hombre, uno puede pensar que si uno se muere y es mayor y no ha tenido la capacidad de poder manejar internet, va a ser raro que te mande un email. ¿Y por qué muertos? ¿Y por qué esa es la pregunta que tú me has hecho a mí, que yo te he dicho que ha corrido demasiado. Claro, pero a ver, no, yo tenía que saber tu opinión personal, la tuya, la de Ángel, sobre si se puede grabar la voz de un muerto. Y después ya debatimos todo lo que tú quieras. Pero el hecho es que no hay ninguna prueba. Pero es que, si es que me encanta cómo argumentáis, porque no hay ninguna prueba. Es que ¿sabes qué pasa? Que es tan fácilmente desmontable, sin tener en cuenta el contexto, el control que se hacen las cosas, la identificación de una voz con otra voz con los datos. O sea, es tan importante el contexto como se sale la grabación, que es muy fácilmente desmontable. Entonces, una prueba obvia de una psicofonía, que es una persona muerta, no sé cuánto, que hasta que sea 100% no te va a demostrar que existe vida después de la muerte. Es que ese es el tema. Es que, o sea, tener la prueba fehaciente de que se ha grabado un muerto sería decir, señoras y señores, humanidad, sabemos que hay otro plano de existencia cuando nos muramos. Un momentito, porque tarde o temprano eso tendrá que darse con alguna... ¿Cómo que tarde o temprano? ¿Cómo que tarde o temprano? ¿Cuántos años lleva la humanidad? Bueno, estamos evolucionando mucho con el tema de las tecnologías, tiempo al tiempo, o por lo menos mi forma de... ¿Tú crees que la tecnología nos permitirá algún día determinar que hay vida más allá de la muerte? Totalmente. No sé si la tecnología, pero estoy convencido que las matemáticas sí. Yo pienso totalmente... Es lo mismo, ¿no? Tarde o temprano las matemáticas sí nos llevará a las conclusiones. ¿Quién nos iba a hablar de la inteligencia artificial? Que la inteligencia artificial no solamente sirve para buscar información, que a través de la inteligencia artificial se están buscando solución a enfermedades, se están muchísimas cosas. Eso es un hecho. Eso es verdad. Pero que la inteligencia artificial nos va a permitir... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no. Yo de todas formas voy a pensar algo. Me parece imposible. Bueno, porque sobre todo, si algo he aprendido en mi corta existencia por este mundo, es que la vida tiene que tener sus misterios. Mira, yo el otro en día el momento en el que se pierda el misterio, apague y vámonos. Escúchame, yo el otro día vi en Got Talent un pedazo de una actuación, una ¿no? actuación, pero ojo, de inteligencia artificial que lo flipe. Sí, pero eso que tiene que ver con que nos va a demostrar la inteligencia que hay vida. Fue capaz en cuestión de segundos, fue un truco de magia completamente real, que lo hizo perfectamente, que grabó la inteligencia artificial lo que iba a pasar, lo que la persona había dicho. Bueno, fue brutal. Bueno, yo a lo que voy. Si un aparato puede registrar una voz, eso para ustedes no es real, ¿no? No, yo he dicho que no sea real. Bueno, un momento. No de un muerto. Existe. No de un muerto. Incluso vale. aunque sea la voz de una persona, de un muerto, aunque sea la voz de un muerto. Fíjate lo que te quedas donde yo soy fulanito, morí hace 15 días y abrir el cajón tal que os vais a encontrar no sé cuánto. Aunque sea algo así, algo tan claro, eso
no me demuestra que haya vida después de la muerte. Pero es que las psicofonías, de verdad, Ángel, las psicofonías te lo argumento, te lo muchas razono. veces Sí. nos muestran información, Pero te lo razono. pero muchísimas Te lo veces, no razono. todas. Claro, no, te lo razono. Indudablemente estamos adquiriendo un conocimiento que de todas no está adquirido por los cauces comunes, porque se ha grabado en una cinta o en una grabadora algo, primero, que no se ha escuchado, que no se tenía que haber grabado, y encima que eso que se ha grabado está dando datos concretos de algo muy concreto, que vienen de alguien que aparentemente ha muerto, ¿vale? Vamos a poner que eso es así. Claro, porque Vale. no está. Es, por ejemplo, pero No aun está. si eso es lo que sea. Y si no hay eso nadie es- quien sí, esté sí, José, articulando pero- esas palabras. José, a lo que voy. Que no te digo que eso sea mentira. Imagínate que eso sale y es verdad y sale el cajón y está lo que tú quieras y esa psicofonía tiene un contexto y es una realidad y ese conocimiento de esos datos procede de alguien que ha muerto. Eso me dice, si tomo como válida la hipótesis que he dicho antes de que el experimentador aporta la capacidad de ese canal, por esa misma la regla de tres es el propio el experimentador el que a lo mejor tiene una especie de precognición o de evidencia, como vosotros lo queréis llamar, sobre ese dato en concreto, que atribuirá al muerto, ¿de acuerdo? Pero hay un canal y a lo mejor es una percepción del experimentador solamente. Esa es la pregunta del millón. ¿Eso viene del que está vivo o el que está muerto da esa información? ¿Comprende lo que te quiero decir? Y tanto, ¿de dónde viene la palabra psicofonía? Psique y sonido. A mí me gusta más parafonía. Vale. Pero vamos, lo que A está mí me bastante gusta más claro, psicofonía. que eso no lo origina la persona. O Es que sí, no, no. o sí. o sí. 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 José, No. o sí. Esa es la duda que tengo yo. Sí, porque la persona No, porque si necesita... la persona origina eso, lo originaría con el mismo tono de voz. No. ¿Cómo no, que no? no tiene por qué. Claro que sí. No tiene por qué. No, el tono de voz... Vamos a ser realistas. Yo me puedo hacer pasar por quien que sea. no es cuestión de eso. Pero que no lo vale, haces- que pero no es lo que- estoy Y grabando tener yo. una claro. capacidad sin Pero es que no lo saberlo. harías voluntariamente, No, José. pero aunque fuera involuntariamente. Sería una energía que pero tú aunque manejas. fuera involuntariamente, ¿yo cómo voy a transmitir a un aparato Esa es la algo que pregunta. yo quiero decir en mi subconsciente sin yo ser consciente Esa es la con pregunta. otro tono de voz diferente? Esa es la pregunta que yo me hago. Porque yo puedo tener este tono de voz y aparecer un hombre de 80 años, un niño o una niña hablando. Pero esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cuál es el mecanismo para que esa grabación o esa voz que no se ha escuchado tenga características Porque propias? estamos aquí ¿Se ahora. entiende? ¿Cómo que porque estamos aquí? Porque estamos vivos, porque estamos aquí. ¿Tú lo has elegido? Yo creo que no. Desde la conciencia que tú tienes, porque a lo mejor sí lo has elegido y a lo mejor estamos aquí por una razón Sí, que desconocemos. Es una elección, ¿no? Creo que sí, Yo- ¿no? yo soy del que piensa que sí. Yo también. Pero y si creo tú que te tenemos un paras- cometido y creo pero- en el destino, pero... Claro, pero es si otro- tú te paras a pero, pensar José, fríamente. Esa larga cambiada que diríamos en entornos Hombre, claro, porque taurinos, estamos aquí. pero- ¿Quién puede dar una explicación al 100% porque estamos aquí reunidos? No, No, nadie. claro, ese es el misterio. Incluso demuéstrame que existe Dios, tú que eres tan creyente. Ah, pues yo sí. Ah, pero Porque demuéstramelo. pues mira, tan solo te lo voy a demostrar con un ejemplo. Venga. No hay nadie en este mundo que sin fe o con fe, en un momento difícil o límite de la vida, no se acuerde de Dios. Sí, pero eso puede ser No, también no, por no, no, debilidad no, o por no, no. cobardía. No, no, sí que es no, verdad, no, es lo que dice José. No, todos nos aferramos a algo porque llevamos dentro una conexión. Hoy viene José Guillén. No, nos acordamos Viene cuando especialmente estamos- fuerte. pero es verdad que nos acordamos cuando pero- estamos en muy malos momentos. En Vale. los buenos momentos no nos acordamos de Dios. Cuando nos pasa algo, Dios mío, ayúdame, por favor. Si tuviera lo que yo he Eso es rezado debilidad, por los eso es accidentes, debilidad. por los fallecidos y los heridos del tren, me he llevado una semana rezando a Dios. Mira, Hay una cosa que se llama inconsciente colectivo. Entonces, toda la humanidad, toda la vida de Dios, No. sí, desde César. los principios está rezado y eso está en nuestra en César, nuestro inconsciente. estamos en el siglo XXI y hay muchas personas con capacidad de no creer en nada, ni en Dios, Sí, ni sí, creer en la pero yo te muerte, digo ni que, de tener miedo a La nada, ¿eh? creencia en la Y divinidad. en cambio, en eso, un pertenece al momento inconsciente Claro, colectivo. dado, Ese instinto de todo el trascendencia, mundo eso pedimos es a obvio, Dios. eso lo llamamos nosotros los genes. Lo llevamos los Desde que genes. Gente que tenemos no creen y luego inteligencia. en momentos, Sí, sí, sí. momentos dados han pedido. Esa es la respuesta de que Dios existe, ¿eh? Oye, estás, insisto, hoy muy valiente, ¿vale? Valiente y Hoy me- vengo sin capa. Viene, totalmente, viene sin escudo el tío, sin... En fin, pero vamos a lo que vamos. El debate, ¿se puede grabar a los muertos? Aquí todos habéis coincidido en que sí. Yo digo que no.
César se ha giñado vivo. No. No te has giñado, dilo. No, yo no lo sé, yo no puedo afirmar una cosa Sí, de esa magnitud sin carecer de más. Acércate al micrófono y dime si tú crees que se puede grabar a un muerto. Yo lo pongo hasta en duda. Sigues giñado. Álvaro. Estos dos no se van, como vengan estos dos el día que se mueran a comunicarse con un medio, lo van a tener difícil. Yo te prometo Lo que vais a tener muy difícil. Pilar, si yo cuando fallezca podría comunicarme, te voy a buscar a ti, eso te lo aseguro. No, Que ya César, tenemos por favor. confianza, No, ya cariño, tenemos no. confianza. Yo te digo que yo he estado con grabadoras en sitio, muchas veces no me ha salido absolutamente nada, la inmensa mayoría de las veces, y otras veces, otras tanto importantes, salen cosas que soy incapaz de comprender, que tú sabes que eso no se debe haber grabado, pero no le puedo dar un sentido, ni una fonética, ni nada. Digo, esto no debería estar ahí, pero se ha grabado, y no sé lo que es, un ruido extraño, ininteligible. Tú tienes algunas grabaciones. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Por orden de alusiones, vamos a darle su sitio a nuestro parapsicólogo de cabecera. Tú la semana que viene... O sea, voy a ver si puedo traer algo por ahí. Tráete lo que tú creas conveniente. No prometo nada, son cosas difíciles de escuchar, ¿eh? Vale. Pero te las traes tú la semana que viene y haces un poco de Cicerone del más allá. Y dale con el más allá. Yo te las pongo y ya ve que saca. A ver, el más allá. Yo es que soy muy romántico. Ya. Yo quiero pensar que es el más allá. Yo soy igual que tú. Yo me meto debajo en la caverna y en la casa antigua buscando un fantasma, pero... Amigo mío, ¿son o no son fantasmas? Es que no lo sé. Amigo, Es que no lo sé. esa es la gran cuestión. Si lo supiéramos, tú y yo estaríamos forrados ya. Hombre, por favor. Tendríamos la prueba. Bueno, Superfantasma. con un Pulitzer, con un Nobel, con todo. Estaríamos forrados. ¿O no? ¿Cómo que no? ¿O no? ¿Cómo que no? Porque nosotros no estamos forrados, vamos. Pero ustedes y no. lo que no, vemos, no, pero lo vosotros, vemos, lo oímos no y es real, no ¿eh? no lo dudamos, pero no hay prueba empírica científica de que exista vida más allá de la muerte. Claro que la hay. ¿Tenéis un convencimiento, José y María? Que crean lo que quieran, José. Claro. Nosotros- No, yo quiero creer en vosotros, pero... ¿Tú qué quieres creer? Tú no Claro. te preocupes, que en el fondo Son crees. dos cosas diferentes, te quiero decir. Lo que pasa el que- hecho de que podamos intenta- dudar de Que que yo o te digo no, que necesita una farola para que lo alumbre, para que le dé luz. el hecho de que podamos dudar de que sea una voz o no, no quiere decir después que haya vida o otro tipo de vida, otro tipo de dimensión, que eso sí pienso yo que sinceramente que existe. Vale, amigo Álvaro, que llevas un rato callado, ¿cómo te estás aguantando tanto tiempo sin hablar en algo que a ti te atrae tanto como es la grabación de conciencias inteligentes o muertos o espíritus? O incluso extraterrestres. O extraterrestres, pero no te vayas por ahí, ¿vale? Vamos a... Ya lo de extraterrestres sí que se me viene grande el tema y me pierdo. Tú tienes una forma peculiar de trabajar el espectro, y nunca mejor dicho, de los sonidos afonales psicofónicos del más allá. Bueno, realmente yo le he pedido a un compañero de nuestra asociación que se llama OBSECON, que es el Observatorio para el Estudio de la Conciencia. Exactamente les he pedido, tenemos un grupo de personas que son especialistas en lo que se llama la transcomunicación instrumental, que son Vicente Salvador y Daniel Monzón, a los que le mando un saludo. Y además nos siguen, creo, ¿no? Sí, además escuchan nos el programa, siguen, ¿no? nos Pues siguen, un abrazo nos muy siguen. fuerte a ellos. Y bueno, mientras que Daniel Monzón trabaja con la psicofonía clásica, la de dejar la grabadora encima de... o dejarla grabando y ver qué ocurre. Esa es la buena, ¿no, Álvaro? Esa es la que me gusta a mí. Esa es la que Esa es la que ocurre. me A mí la que me gusta gusta también. Yo A la mí que la que más prefiero. me A mí gusta. me gusta más lo que se llama la transcomunicación instrumental avanzada, que es lo que hace Vicente Salvador. Que es el transradio, para que nos entendamos, ¿no? Exactamente. ¿En qué consiste? Bueno, lo que hace es que utiliza una frecuencia de radio donde no existe ninguna emisión para que exista lo que se llama una portadora. Vale, vamos para explicarlo, para que la gente, sobre todo es importante que entendáis que los oyentes deben captar el mensaje. Por ejemplo, Onda Jerez Radio emite en el 101.0 de la frecuencia modulada. También está la onda media, pero vamos a referirnos a la FM. Onda Jerez emite en el 101.0. Ahí no puede emitir ni COPE, ni Onda Cero, ni Canal Sur.
Los fantasmas tampoco teóricamente, o sea... Teóricamente. Y si entran por aquí, por el 101.0, tampoco se les oiría. Claro, lo que se... A ver, una de las clásicas críticas que se le hacía a la transcomunicación instrumental es que precisamente decían que eran uniones espurias de emisiones de radio. Es decir... Que tiene pinta, Álvaro. Sí, siempre y cuando se utilicen frecuencias donde existan emisiones comerciales. Pero vuelvo a decir que las frecuencias que están utilizando son frecuencias donde no hay emisiones comerciales. Ahora me se una pregunta, y Álvaro, con el tema de la trasradio. La trasradio la tiene sobre una frecuencia fija haciendo de portadora, que me parece absolutamente genial. De hecho, alguna que he tenido yo, que no traeré, tienen una portadora, o sea, el ruido blanco, y hay alguna... Una portadora, vamos a explicarlo, Sí. una portadora, uno de las hipótesis o uno de los requisitos que dice es que para que un espíritu, voy a decirlo así en honor a vosotros, los compañeros, para que un espíritu pueda manifestarse, necesita una base de energía. Si no le damos energía es imposible que se manifieste. A esa cantidad o a esa energía que le damos se le llama portadora. En las microfónicas, es decir, cuando dejo la cinta encima de la mesa, La grabadora puede ser un ruido de un tablón que cae, así de claro. Y aprovecha ese ruido para voz, un manifestarse. chaquetón, ese saltito favorece. Por eso muchas veces están pegadas a las voces, incluso algunas veces antes. Pero es a lo que voy. Por eso incluso cuando se están haciendo grabaciones no hace falta estar en silencio. Que solo que el ruido que se haga sea perfectamente identificable. Es a lo que voy. Ahí, de hecho empezó por eso todo con Raudive. Empezaron con la trasradio, pero empiezan a mover el dial. Y hace un efecto parecido al que tiene la Spirit Box, por moviendo transferencias, etcétera. Lo de la Spirit Box Eso también es un asunto polémico también, lo de la Spirit Box. Creo que tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Que es a lo que voy. A ver, hay lugares donde se utiliza y pueden mantener perfectamente una conversación. Esa es la transcomunicación avanzada. Claro, que es a lo que voy. Ellos. Que es a lo que voy. Que puedes lugares donde sé que están y no pueden comunicarse fácilmente porque les cuesta, en cambio, sacas el aparatito y en esos bajidos te responden. Lo que pasa es que en la capacidad, bueno, el potencial de falsos positivos que tiene cuando estás moviendo el dial es mucho mayor que cuando tienes un ruido blanco estable. Entonces no te estoy diciendo que eso no valga ni que deje de valer, porque de hecho salen cosas que no son explicables. Pero el tanto por ciento de falsos positivos cuando estás manipulando el dial es mayor que cuando tiene eso, una banda continua. Entonces, y no digo que sean mentiras en absoluto, ni mucho menos de Vicente y de Dani, que sé y pongo la mano en el fuego por ello. El problema es que, igual que estoy diciendo, cuando aparezca la prueba, no sé cuánto, no sé qué, si utilizas y ya sacas pruebas con estas técnicas, es muy fácilmente argumentable y desmontarlas, que no te estoy diciendo que sea así, ¿vale? Entonces... Pero no utilicemos la palabra mentira, es que esa palabra no me gusta. Mentira, no mentira. ¿Por qué? Porque la gente cuando investiga lo hace con nobleza y lo hace sin ánimo de ganar dinero o de notoriedad o de fama, ¿no? Es simplemente si es auténtica o no. Pero porque mentira, evidentemente cuando os sentáis todos aquí, os conozco y si algo tenéis es que sois buenas personas. No quiero decir mentira. Sin ánimo de engañar. Y por lo tanto, lo que traigáis. Otra cosa es que, por ejemplo, lo que va a hacer ahora Álvaro, de ofrecernos sonidos, parafonías o psicofonías con la transradio, yo puedo decir, oye, esto es que, primero, o no oigo nada, o lo que oigo me parece tan claro que me da la sensación de que es irreal. Si me permites, una de las cosas que empezamos a hacer, porque esto antes no lo hacíamos, pero ahora lo estamos haciendo, gracias a la inteligencia artificial, curiosamente. La inteligencia artificial, una de las cosas que tiene es que es un analizador de voz perfecto. De hecho, existe una cosa que se llama la huella forense de la voz. No sé si conocéis lo que es. Es decir, cada uno de nosotros habla de una manera específica y a través de un análisis específico se es capaz de decir, aunque tú cambies la voz, aunque tú hagas impostura, va a decir, esta voz es tuya. ¿Vale? Como una huella dactilar. Como una huella dactilar, pero de la voz. Entonces, utilizamos un programa que no es que defina la huella, sino lo que nos dice es si lo que está escuchando es la voz de una persona o no. ¿Por qué? Porque una de las críticas, como tú muy bien dices, es que a lo mejor puede ser que una emisión de una radio se meta dentro. Una interferencia. Pero claro, esa interferencia daría un patrón de voz humana. Entonces lo que vamos a escuchar ahora es a Vicente Salvador, que es el compañero que os digo, que hace una pregunta y le van a contestar esa pregunta. Cuando pasamos el programa, la voz de Vicente Salvador, la inteligencia artificial la reconoce como humana, pero la respuesta
No. ¿Vamos a escucharlo? Venga, Sí. tenemos varios sonidos la semana que viene. Bueno, si nos queda pendiente, porque al final, a lo tonto, nos estamos acercando al final de Puerta a lo Desconocido. Lo que nos quede pendiente de Álvaro, del material sonoro que ha traído Álvaro, para ilustrar este programa de si se pueden o no grabar a los muertos, lo utilizamos la semana que viene junto con la aportación sonora del amigo Ángel Benítez. Primer audio. ¿Podemos contextualizar cuándo fue, en qué momento, cómo se hizo? Claro, esto, como hemos dicho, es un sistema que lo que hace es que utiliza un sistema, como hemos dicho, donde genera una portadora en una emisora, en una frecuencia, perdón, de radio donde no existe ninguna emisión, es lo que se llama banda ciudadana, creo que se llama así, me parece, banda ciudadana, donde no existe ninguna emisión. ¿Vale? Es decir, una emisión que esa banda, digamos que no tiene ninguna emisión. Está como anulada, ¿no? Está Digamos. anulada, Uh-huh. ¿vale? Y entonces, en esa emisión, él tiene un aparataje que lo que hace es que es una jaula de Faraday, que lo que hace es que evita que ninguna radiación electromagnética pueda venir y sea captada por el receptor también, ¿vale? Y no solo eso, sino que además tiene una cosa muy curiosa que es un pedal de inhibición de ruido. Él además utiliza un pedal de inhibición de ruido, es decir, es capaz de dejar completamente sin ningún tipo de sonido Un filtro. un filtro que lo que hace es que El corta ruido, todo. digamos, lo quita. Vale. Exactamente. Venga, grabación número 1. A ver, compañeros, aquí lo que oís y sobre todo los oyentes de Puerta a lo Desconocido, si están en el coche, pues tendrán que subir un poquito el volumen. Esto es lo que es. Más no se puede pedir. Es complicado. Siempre es recomendable utilizar auriculares. Y también lo que vamos a hacer, por lo menos nosotros, yo he traído lo que son las grabaciones siempre en formato WAV, que es el que tiene más calidad. ¿Vale? El WAV, el formato WAV, que es un formato sin pérdida, lo cual yo te agradezco. ¿Qué ocurre? Que después en la radio lo que vamos a transmitir tiene un montón de pérdida, pero sí que es verdad que Álvaro trae el material, digamos que de fábrica con toda la calidad, así que lo escuchamos. La primera grabación, ¿cuándo se hizo este experimento, Álvaro? ¿Lo recuerdas? Si no recuerdo mal, yo creo que fue no sé si fue agosto o julio de este año. Del año pasado. 2025. 2025. Venga, ¿Vale? Vamos con la primera grabación, presten atención y ahora aquí, compañeros, lo analizamos. ¿Sois energías positivas o negativas? ¿Sois energías positivas o negativas? Aquí es importante una cosa, perdona, no sé si habéis visto que la característica de la voz que responde, mientras que él pregunta no tiene ningún tipo de reverberación ni de eco, la voz que responde tiene reverberación. Y no voy a decir qué dice, pero no parece que sea masculina. Vale, la hemos oído repetida varias veces. ¿Qué opinión tenéis vosotros? Depende. Es lo que contesta. A ver, acércate al micrófono. Depende. Eso es lo que dice, depende. ¿La pregunta era, Álvaro? ¿Sois energías positivas o negativas? Escucho dos palabras, pero no sé Es entenderlo todo. como te comenté Yo escuchaba antes, como soy muerto, algo de muerto o algo así. cuando hablan, alargan las palabras y es metálica. Ahí se escucha más metálico que como lo escuchamos nosotros. Dice, depende. Observa que esa es las dos palabras que tú, si no, escúchalo de nuevo. Dice, depende. Pues fíjate lo que he escuchado. Y yo. lo alarga. ¿Y tú qué has escuchado? Yo bajo mi... Sí. Yo he escuchado como estoy muerto, de muerto, algo así. Yo no lo consigo entender. Yo Quizás sea reconozco por que la- tengo una dificultad auditiva ya por la edad. No necesito- consigo yo entender ninguna Yo palabra necesito clara. escucharlo más A despacio. propósito, Vamos a ir cerrando el círculo. Yo no oigo nada, he de reconocerlo. ¿De verdad? No oigo nada. Yo escucho un ruido. Después de hablar Vicente, Hay algo, pero no oigo nada. claro, pero ten en Se puede cuenta entender. Pero un que si momentito. esto está tan aislado y tan estéril, que eso que se ha grabado no tiene por qué aparecer ahí. ¿Entiendes? Porque ahí está en una jaula de Faraday, tiene un pedal de atenuación, como lo llama. Ahí no hay nada que suene que pueda grabarse. Entonces, si eso se produce, ese ruido se produce, Hablas de ruido, fíjate lo que acabas de decir. por llamarlo de alguna manera, ¿de acuerdo? No hablas de voz.
Claro, es que la si tú me atribuiremos a lo que dices sea, esa claro, voz, yo te compraría, pero Álvaro, ¿tu opinión, tu veredicto de esa primera grabación que hemos escuchado, según tú, qué es lo que dice? Lo mismo que dice José. ¿Depende? Yo lo he escuchado súper claro, ¿eh? Y os digo una cosa, ¿eh? Esta tarde he escuchado la psicofonía después de comer y con el fondo de la tele, ¿eh? Es decir, que yo me he puesto mis cascos y estaba en el sofá con el fondo de la tele y lo he escuchado perfectamente. A ver, que lo mismo yo necesito un sonotone y tengo que ir al médico. O auriculares, especialista. sencillamente auriculares. Vale. No, sí, les he oído con auriculares perfectamente. Bueno, vamos con la grabación 2, insisto, nos vamos a quedar sin tiempo, pero la semana que viene, evidentemente, vamos a retomar con si se puede grabar o no a los muertos. La segunda grabación, Álvaro, ¿en qué momento se hizo y en qué circunstancias? Esta fue en septiembre, ¿vale? Esta fue en septiembre también del año 2025. El mecanismo es el mismo, pero aquí se añadió una cosa. Hay una hipótesis que la sigue un transcomunicador muy importante que se murió, que era Otto Coney, que él decía que si aparecían ciertos tipos de material, como pues el cuarzo, etcétera, se mejoraba la recepción de estas psicofonías. Ajá. ¿Vale? Entonces esta psicofonía o inclusión, que nosotros preferimos decirle inclusión precisamente por eso, porque como no sabemos realmente es un término estéril, es un término que engloba todo. Una de las características que tiene es que se hace con un cuarzo y además con una luz específica, es que es una luz ultravioleta, ¿vale? Entonces vale. Vamos a poner. Lo oímos. Los cuarzos blancos son muy buenos para alejar ciertas energías negativas. Te lo digo porque inconscientemente, no sé si lo habréis hecho consciente o inconscientemente, pero hacer una psicofonía o hacer esto que estáis haciendo, trabajando con un cuarzo blanco, ya estáis limitando que entren ciertas energías que no deben de entrar. Claro, no, es que la teoría es buen apunte eso, pero escúchame, lo ponemos y la semana que viene, la semana que viene vamos a analizarlo. Porque ese dato, pero espérate, que es que estamos fuera de tiempo. ¿Veis a Dios? ¿Veis a Dios? Yo escucho no. Ahí se escucha claramente además una voz fina, ¿no? Como no es... Lo que pasa es que Ahí después de mucho esfuerzo yo he escuchado dos no se escuchan con dos voces o dos tonos diferentes. Claro, pero una la mujer y un niño. un hombre. No, pues yo veo una mujer y un niño. Yo una mujer y un hombre. yo he escuchado un sonido son dos voces. un sonido que puede parecer, que es por lo que he dicho que hay que tener mucho cuidado en estas cosas. Parece música, parece una emisora comercial y después un no. Entonces, aunque sea cierta, que no lo discuto jamás, y menos de Vicente, aunque sea cierta el que haya habido un ruido artificial con un origen natural, no es que me invalide la otra, pero sí me hace ponerla en cuarentena. Aunque sea real, ¿eh? ¿Veis a Dios? ¿Veis a Dios? La analizamos, esta grabación, la semana que viene. Analizamos el resto de contenido sonoro que nos trae el amigo Álvaro Álvarez y Ángel. A ver qué se me ocurre. Prepárate, tienes faena, ¿vale? Para seguir indagando en el mundo de los muertos. Me encanta. Grabando muertos. Qué bien suena, ¿eh? Flípalo. Pero te lo crees. Eso para hacerse una camiseta con eso en la espalda. No me digas que no, que te lo Si crees. te dije al principio que no, tengo que terminar diciéndote que no, amigo José. Venga. La semana que viene... Que no, Juan Antonio, pues esta noche vas a escuchar la voz. No, de hombre, los no, pero no hagáis muertos. eso, pero eso no, vale. No, él lo Pero escucha que la muchas última veces. noche va a Eso es escuchar la voz de para los hacerse muertos. como las cartas que tienen dos por un lado, Juan grabando muertos, pues, Antonio. comiendo Él berza. tiene muchas Únete a conexiones. nosotros, Juan Escúchame, que Antonio. la última vez te recuerdo Juan que Antonio, únete Rosa a María Linares me nosotros. dijo eso, me despertó Hécate a las 2 de la mañana. Como un Pobrecito. Sí, la diosa Hécate. Que, Wow, ese día me acuerdo. ¿Te acuerdas? No era un Estaba yo Halloween. presente. Que era para Antonio Frades La y la invocó. maldición me rebotó a mí. La Yo no invocó, tenía la culpa. invocó. Que no pude dormir en toda la noche yo tan tranquilo. Es verdad. En fin, hasta la semana que viene. Gracias, compañeros. Venga, Buenas hasta luego. noches. La semana que viene.
fucked up.